Hola a todos, soy Erwin García en Capilla de Fe. El mensaje de hoy se titula El drama de la felicidad humana. Vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a suplicar al Espíritu Santo que pueda usar este medio para tocar nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, tú que tienes tanto poder, que puedes llegar a las fibras del corazón, te pido en el nombre de Jesús que puedas permitir que este mensaje sea alimento espiritual para quienes lo escuchen y refresco espiritual para quienes están atormentados por el pecado. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El drama de la felicidad humana. El hombre de hoy parece estar buscando la felicidad en todo lugar. Está dispuesto a pagar sumas extraordinarias para encontrar la felicidad y poder llenar esos vacíos trascendentales que a veces tenemos cuando cuestionamos nuestra existencia y cuando nos preguntamos el para qué y el por qué estamos en este planeta. Esos vacíos queremos llenarlos con momentos de felicidad y la realidad es que no hay panacea. No hay nada en el mundo que pueda ser la única solución al problema existencial en los seres humanos. Los medios masivos de comunicación tratan de venderle a los jóvenes especialmente la idea que la razón por la cual nosotros vivimos es para disfrutar la vida, para ser felices, pero claro, dentro de lo que ellos han dicho es felicidad, muy fuera de lo que Dios tiene planeado para los jóvenes y para los seres humanos. Vamos a mirar que debido a esa frustración que produce no poder encontrar respuesta a los interrogantes humanos, el hombre trata de llenar esa necesidad existencial con soluciones temporales. Esto podríamos llamarlo elementos que el hombre usa para saciar esos vacíos del corazón y para llenar de emociones sus sentimientos. Voy a mencionar, por ejemplo, la drogadicción. Personalmente he perdido miembros de mi familia, no muchos, pero algunos de ellos han sido arrebatados por los tentáculos del enemigo debido a este fenómeno que afecta al mundo en general hoy día, el fenómeno de la drogadicción. El joven, cuando no encuentra saciedad espiritual, cuando no encuentra felicidad y gozo en su vida, en vez de mirar a Jesucristo, que es la solución, Jesucristo que personifica la felicidad, el joven entonces busca herramientas de escape rápido, algo que pueda motivar su cerebro y sus emociones y sus sentidos en éxtasis para no confrontarse con sus realidades. Pero no solamente la drogadicción, también el alcoholismo. También algunos encuentran en las fiestas, en lo que llamamos en nuestros países, las pachangas, las parrandas, como herramientas de escape. Otros usan el trabajo, se vuelven adictos a él, tratando de allí esconderse de las realidades que tienen que enfrentar. Cuando comienzan a pensar en sus orígenes, hacia dónde vamos y este tipo de cosas tan trascendentales, tan importantes, algunos buscan en estas cosas escudos para ocultarse. También la pornografía. También muchas personas a través de las finanzas se vuelven compradores compulsivos. Y ese es uno de los fenómenos de América. La gente quiere acumular cosas en el garaje de la casa. Quiere tener el televisor más grande. Estar al tanto y al tono con la tecnología, tratando de saciar esa gran necesidad. Otros quieren hallar en el futuro, en los futuristas, pero claro, no yendo a las profecías bíblicas, sino al contrario, yendo al tarot o buscando el horóscopo, sintonizándose con los mercaderes del mal, como famosos personajes como Walter Mercado y otros más, pensando que a través de esos elementos pueden llenar su vida de positivismo, de ánimo, de gozo, de felicidad. Pero esto es una mentira. El hombre no encontrará la felicidad lejos de Jesús.
el libro de Job tiene una enseñanza valiosa para nosotros. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, el capítulo 20, el versículo 5. Dice la palabra del Señor: la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío solo durará un momento. Y aunque hay una pregunta aquí, ¿acaso no es que el gozo del impío durará un momento? ¿Acaso no la felicidad del malo, del perverso, es temporal? Y esta es la realidad. La felicidad plena, la felicidad completa, la felicidad como un estado de vida, como un estilo, la felicidad en el carácter, pareciera que no existe, ni siquiera dentro de la perspectiva humana. Y es porque precisamente nos hemos alejado de la fuente, que es Dios. ¿Saben algo? Hay muchos ejemplos. Podríamos mencionar los cientos y cientos de cantantes, artistas, actores, deportistas que han acudido en medio de su riqueza, en medio de la fama, en medio del éxito en términos humanos, han recurrido al suicidio. ¡Qué lamentable! Dentro de mis recorridos por Texas tuve la oportunidad de conocer a un hombre que cantó en la década de los 60, 70, por allá, cantó con Elvis Presley. Este hombre fue miembro del cuarteto The Stamps. Es un cuarteto masculino, vocal, que se hizo muy famoso. Había un bajo allí, J.D. Summers, que fue un hombre mundialmente conocido por la gravedad de su voz. Este cuarteto obtuvo la oportunidad de cantar con Elvis Presley en sus inicios, cuando Elvis decidió entregar su corazón al Señor. Pero saben, el enemigo es astuto. Y Elvis tomó el camino equivocado y comenzó a dirigirse a buscar los placeres de este mundo. Y ya sabemos su final: suicidio. Cuando hablaba con este hombre que conoció a Elvis, me decía en inglés: oh boy, oh chico, tú no sabes la pérdida que representó el que Elvis se haya alejado del camino del Señor, de cantar la música cristiana para dedicársela a este mundo. Annie Cole Smith es un ejemplo de esto. 80 millones de dólares mal habidos, según la prensa. Y 80 millones de dólares no fueron capaces de resolver el problema de la felicidad. Así que si estás pensando que con dinero podrás resolver ese problema, así que pensando que comprando cosas resolverás esa situación, estás errado. Yo por eso prefiero confiar en lo que la palabra del Señor dice. Estaba en Austin, Texas, predicando una campaña evangelística, cuando un joven con lágrimas en sus ojos se aproximó a mí y me dijo: pastor, tengo que contarle algo muy triste. Yo pensé dentro de mí: bueno, ha de ser muy triste, luego este joven no ha comenzado a hablar y ya está llorando. Me dijo: mi primo, pastor, quería hablar con usted 2 días atrás. Me dijo: llévame con el pastor Erwin, yo quiero hablar con él. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a este joven. Y ahora el joven que lloraba me decía: pastor, ayer con una correa se colgó y se ahorcó en el closet de su casa. Un frío pasó por todo mi cuerpo en ese momento. Me sentí completamente incapaz. Por un momento me sentí culpable. La realidad es que nunca tuve la oportunidad de conocerle ni de hablar con él. Esa situación fue lejos de mis manos. Cuando vine a conocerle fue cuando fui a acompañar a su familia al doloroso evento de su sepultura. La felicidad, querido joven y amigo, no está en las cosas de este mundo. La felicidad está en Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 10. Isaías, capítulo 35, 10. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y oirá la tristeza y el gemido.
Aquí se menciona el gozo perpetuo, cosa que en los seres humanos no existe, cosa que el ser humano por naturaleza no conoce, cosa que por la televisión no se vende, cosa que por los anuncios publicitarios nunca se podrá conseguir. Dios lo ofrece, Jesucristo lo ofrece, el gozo perpetuo, la verdadera felicidad. ¡Qué maravilla! Hay algo que debemos entender, apreciados amigos que escuchan este mensaje, y es, en primera instancia, que para Dios la felicidad en esta tierra no es una prioridad. Yo a veces le pregunto, así cuando estoy en la iglesia con los jóvenes, pregunto, oye, Carlos, ¿para qué te creó Dios? Tratando de hallar un poquito, de hurgar en esa mente para saber qué respuesta obtengo. ¿Para ser feliz? Pues saben una cosa, amigos, eso no es cierto. No en esta tierra. La salvación es la prioridad. La bendición es la prioridad. Dios no nos ha creado en este mundo, en estas circunstancias de pecado y de maldad, para ser felices. No, nos creó para tomar una decisión. Nos creó para salvación. Si te preguntas en este momento, bueno, Dios, ¿para qué me creaste? La respuesta es, Dios te creó para que tomes una decisión, vida o muerte. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvarte. Los recursos que tenga que usar. Y si tenemos que ir al final de nuestras vidas sin una pierna o sin una mano o sin un ojo, amén, porque el Señor hará lo que sea para salvarnos. Dios permite que el enemigo haga cosas contra nosotros. Y Dios convierte esas cosas que son catastróficas en nuestra vida para hacer una bendición posterior. Así que Dios ha permitido que suframos en ciertas circunstancias, que llevemos persecución, que llevemos dolor, porque a través de ese sufrimiento y de esa lucha y esa perseverancia podamos nosotros tener la salvación. La decisión que tomaremos en esta vida es en esencia la prioridad en la mente de nuestro Señor. La felicidad no es algo emocional. Lo que Dios quiere después de que tú hayas comprendido que decidiendo por Cristo, decidiendo vivir en esta tierra, has llenado el propósito por el cual Dios te ha creado, entonces podrás experimentar una nueva manera de vivir y una nueva manera de vivir en felicidad. Porque esta vez la felicidad no será una emoción que sube y baja. Esta vez la felicidad será un estilo de vida que va a llegar a tu carácter. Carácter. Hay diferencia entre lo que es carácter, personalidad y temperamento. Esta no es una clase de psicología, pero hay diferencia entre carácter, personalidad y temperamento. Carácter es lo que somos. Recordarán ustedes aquella ilustración tan conocida de la ranita y el escorpión. Un día, una ranita y un escorpión estaban al lado de un río. Pero el escorpión tenía necesidad de cruzar el río, pero tenía la limitación de que no sabía nadar. La ranita era experta en cruzar, un anfibio, acostumbrada a navegar por las aguas, a sumergirse. Era su hábitat. Así que el escorpión le pide un favor a la rana. Le dice, ranita, crúzame, hazme ese favor. La ranita le dice, no, temo decirte que no voy a cruzarte. ¿Por qué? No confío en ti. Tú eres un escorpión, tú eres un animal muy agresivo y me vas a picar. No, te prometo que no lo voy a hacer. Te lo prometo. Necesito cruzar a ver mi familia, mis hijitos, mis escorpioncitos. Necesito estar allá, tengo una reunión, un meeting, una reunión importante. La ranita miró a los ojos del escorpión y el escorpión miraba con sinceridad. Lo decía con todo entusiasmo y con un afianzamiento que la ranita creyó.
Y ahí va la ranita nadando sobre el río y sobre la rana el escorpión. En mitad de camino algo sucede, algo inesperado. La rana recibe un picazón en su espalda. ¿Qué fue esto? ¿Qué hiciste, escorpión? ¿Por qué me has picado? El escorpión estaba confundido porque no sabía lo que había hecho. No había palabra para responderle a la rana que le había hecho semejante favor y después de todas sus promesas. Al llegar al otro lado del río, la rana estaba agonizante con una fiebre increíble. El corazón ya no le palpitaba igual. Y allí estaba el escorpioncito confundido. La rana le dice, pero ¿por qué lo has hecho? Y el escorpión le respondió con sinceridad, es que esa es mi naturaleza. Hermanos y amigos, la naturaleza de lo que somos está en nuestro carácter. Pero también hay algo que se manifiesta de nuestro carácter y es lo que queremos ser. Es la máscara que todos los seres humanos nos ponemos. Es lo que los romanos llamaban, cuando hablaban del ser humano, lo que se ve, llamaban persona. Y la persona era una máscara que ellos usaban para el teatro. De ahí viene la palabra persona y personalidad. Personalidad es la máscara que todos llevamos, es con la cual yo estoy delante de ustedes. Porque en verdad nunca ustedes podrán descubrir lo que hay en mi carácter. Claro, hay manifestaciones, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor es el único que conoce nuestro corazón, el único que puede llegar a lo profundo de nuestro carácter, el único que puede conocer realmente nuestras intenciones. La felicidad no es un asunto solo de risa espontánea más allá de la cara. La felicidad es algo que está depositado en el carácter, es una forma de vivir, es una forma de ser. Y regularmente esa felicidad perdura mientras estamos en el camino, porque la gratificación de sentirnos salvados, la gratificación de que pertenecemos al reino de Dios, el sentimiento de seguridad de saber que vivimos porque el Señor nos regaló su vida, el sentimiento de sentir que valemos grandes cosas por lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros, no como a veces los seres humanos experimentan lejos de Dios, ese sentimiento de baja autoestima, el sentimiento de que valemos poca cosa, el sentimiento de que nuestras metas serán un fracaso. Cuando recordamos quién es nuestro Padre, cuando recordamos lo que hizo por nosotros, entonces el gozo consume nuestra alma y la alegría y la felicidad brotan espontáneamente de nuestro corazón. Quiero mencionarles una experiencia a nivel familiar que marcó la diferencia en mi familia en la década de los 50, por allá, cuando el adventismo en Colombia no era lo que es hoy. Muchas personas se habían hecho adventistas en aquella época, pero comparado con la población del país, pues era una minoría de las minorías. Yo recuerdo, según la experiencia, el testimonio de mi abuelo, en esa época había una violencia terrible en Colombia. Dos partidos políticos comenzaron a pelearse los unos con los otros. El Partido Liberal, el Partido Conservador, hacía que la gente por el color de las banderas fuera en persecución de aquellos que se oponían a su creencia. Las casas de muchas de esas personas fueron quemadas, los animales eran sacrificados, las fincas eran saqueadas. Mi abuelo tuvo que vivir esa experiencia. Él recibió la visita de los adventistas una vez allá en su rancho, pero él definitivamente no quería saber nada. Él ya tenía su religión. Era un hombre de tradiciones y convicciones firmes. No quería hacer cambios. ¿Para qué? Era lo que había recibido como herencia de sus padres y sus abuelos. Él se negaba a aceptar otra clase de doctrina. En realidad, él se estaba negando, si vamos a la profundidad de las cosas, a reconocer a Jesucristo como un Dios real, un Dios presente, un Dios que se interesaba por él. Pero él se negaba a aceptarlo. Un día, saliendo de su rancho, por los caminos, por las veredas de aquellas fincas, fue víctima de una emboscada.
3, 4 hombres salieron ahí al encuentro con machetes. Hombres que tenían en su mente solamente destruir la vida de mi abuelo. Así que estos hombres procedieron, fue una batalla campal, mi abuelo desenfundó su arma y hubo sangre por doquier. La víctima, por supuesto, fue mi abuelo. Él perdió 4 dedos de una de sus manos. Su cara fue cortada, sus dientes cayeron al piso por la violencia de aquellos hombres. Fue dejado tirado allí como muerto en el piso. Pero saben, fue recogido posteriormente, llevado a la finca, a la casa de aquel rancho. Y en medio de su soledad y en medio de su sentimiento, de su dolor, en una noche fría, una noche sin luna y sin estrellas, una noche macabra para él, encerrado en su cuarto, escuchó por allá en la distancia unas guitarras. Pero él decía, esto es imposible, ¿qué hacen guitarras sonando por acá? El sonido se hacía cada vez más cercano hacia él y cuando menos se dio cuenta, fuera de su habitación oscura, estaban sonando unas canciones cristianas. Estos eran los amigos adventistas. Y aquellos amigos adventistas comenzaron a cantar, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Las 99 dejó en el aprisco y tras las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas y al redil volvió. Ese es un himno muy antiguo, las 100 ovejas. A través de esa experiencia musical, a través de los himnos, a través de esas ondas sonoras que se fueron transmitiendo en aquella noche fría, mi abuelo en su corazón reconoció la necesidad de Dios, la necesidad de entregar su vida al Señor. Lo más maravilloso de esto es que finalmente Él lo hizo. Y a través de Él, por su parte, por su familia, el Evangelio ingresó y se fue acomodando en el corazón de sus hijos de generación en generación. Yo puedo decir personalmente que yo soy fruto de ese esfuerzo y ese milagro de Dios. Porque como he dicho, Dios está dispuesto a hacer lo que sea, a permitir muchas cosas que pueden ser difíciles para nosotros entender. La muerte de un hijo, la separación en nuestros hogares, la enfermedad, el dolor, la cárcel de manera injusta o incluso, aun siendo nuestra culpa, Dios puede transformar esas circunstancias para darnos bendición y vida. Porque recuerden, el objetivo de Dios en nosotros no es felicidad, es salvación. Así que a través de ese gesto de Dios, de ese dolor, mi abuelo hoy agradece que el Señor permitió esas circunstancias tan adversas para él poder entregar su corazón a Jesús. Yo también en mi vida espiritual tuve que experimentar ese tipo de experiencias para reconocer que la felicidad no estaba en este mundo. Cuando tenía 16 años era un amante de la música rock. Estaba metiéndome en círculos de amistades donde había drogadicción. Los principios en mi casa eran tan fuertes que yo no me permití ir más allá de ciertos límites, pero estaba con ellos, escuchando esa música que adoraba al enemigo, caminando por sendas oscuras, por las tinieblas. Llegué a un momento en mi vida en que decidí no creer más en Dios, aunque dentro de mí había una convicción profunda, una enseñanza que venía desde niños que me decía, Dios existe, no le verás, pero está ahí. Y comenzó a haber un conflicto en mi corazón. Mi estilo de vida comenzó a cambiar. Mi cuarto ya no era un cuarto fresco, un cuarto donde se hacían oraciones, donde se alababa el nombre de Dios, siempre me ha gustado cantar, sino ahora escritas en las paredes estaban aquellos nombres de esos grupos que iban en contra de Dios, que hablaban incluso
que Él no existía y hablaban cosas horribles acerca de Dios, de la sociedad, revolucionarios y cosas así. Me volví agresivo. En mi casa, mi madre tenía que orar mucho. Yo recuerdo que en momentos de mucho alejamiento de Dios, una noche, yo me imagino que eran por ahí las 3 de la mañana, vi una figura al lado de mi cama una noche o una madrugada. Y para mi sorpresa, en medio del sueño, quien estaba allí era mi madre, de rodillas, orando por mí, pidiéndole a Dios que hiciera algo en mi corazón, que me llamara, que me transformara, que me hiciera entender lo que estaba pasando, que me estaba alejando de los caminos, que estaba tomando un riesgo muy grande, pero en mi corazón lo que yo sentía era que estaba buscando la felicidad, era que estaba logrando mis sueños, que yo debía ser libre para ser feliz, llenando mi vida de emociones vanas e insensatas. Y saben, más adelante tuve que confrontarme con la realidad del Señor. Comencé a tener grandes depresiones en mi corazón, a sentir que mi vida no valía nada, a sentir que existir no tenía razón alguna, a sentir que lo mejor que uno debía hacer era disfrutar y acabar con lo que había, porque finalmente muerto estaría en algunos años, así que ¿qué importaría si acababa con mi vida de una vez? Y así comenzó a generarse en mí ese sentimiento suicida, ese sentimiento de apartarme del Señor. Pero yo sé que el Espíritu Santo estuvo trabajando fuertemente en mi corazón. Sé que las oraciones de mi madre no fueron en vano, y más adelante yo decidí reconsagrar mi vida al Señor. Y sí, caí muchas veces ahí en adelante, innumerables veces, pero el Señor hasta aquí ha sido fiel. El Señor aquí me ha mostrado que solo en Él puedo tener felicidad en mi corazón. Yo te invito, apreciado amigo y hermano, que entregues tu corazón a Jesús. Solo en Él hay felicidad, paz y gozo para tu alma.